Imagina ser una joven esclava, embarazada, encadenada en una celda húmeda y oscura, y saber que al amanecer serás llevada a la horca por un crimen que no cometiste. La multitud espera verte morir, pero nadie conoce el secreto que guardas. Un padre poderoso ha destruido a su propia hija, y tú eres la única testigo de esa verdad prohibida. Cuando la soga toca tu cuello, algo ocurre que nadie esperaba, un milagro que cambiará todo. Esta no es solo una historia, sino un secreto que nunca olvidarás. ¿Quieres escuchar más secretos como este? Entonces suscríbete ahora, de lo contrario te perderás la próxima verdad. Año 1854, Carolina del Sur. El aire húmedo y sofocante de la prisión se mezclaba con el olor penetrante de moho y desecho humano. En las paredes frías de piedra se formaban gotas de agua que caían lentamente, marcando el paso del tiempo como un reloj cruel. Allí, en la penumbra de una celda estrecha, Sarapina se balanceaba suavemente sobre el banco de madera, una mano sobre su vientre abultado. El niño dentro de ella se movía con fuerza, como si presintiera la amenaza que se cernía sobre ambos. Cada patada era un recordatorio de la vida que luchaba por nacer en medio de un mundo que no ofrecía compasión. Las cadenas en sus tobillos habían abierto heridas profundas que ardían con cada movimiento, pero Sarapina ya había aprendido a soportar el dolor físico, era el peso de la injusticia lo que le aplastaba el alma. Desde hacía semanas, las voces en el pasillo hablaban de la horca. Los guardias comentaban sin pudor cómo la multitud esperaba ansiosa verla colgada, como si su muerte fuese un espectáculo. Afuera, los martillazos retumbaban, estaban levantando el cadalso donde sería ejecutada al amanecer. Sarapina cerró los ojos, respirando el aire viciado de la celda. Recordaba los campos de algodón, el látigo silbando en la espalda de los suyos, los gritos sofocados de mujeres usadas como mercancía. Todo formaba parte de un sistema que la había condenado desde su nacimiento. Ella no era vista como mujer, ni como madre, sino como propiedad desechable. Y ahora, a pesar de llevar en su vientre una nueva vida, se le había negado incluso el derecho a defenderse. Sin embargo, en su mirada cansada brillaba una chispa, la verdad que nadie quería escuchar todavía latía en su interior, tan fuerte como el corazón de su hijo. Sarapina había nacido en una cabaña de madera podrida, en medio de los campos de algodón que se extendían como un mar blanco bajo el sol abrasador. Desde niña conoció el sabor amargo del látigo y el peso insoportable de la obediencia forzada. Su madre, Celia, la levantaba de madrugada para recoger algodón hasta que las manos se llenaban de ampollas y sangre. «Aguanta, hija», le susurraba con voz cansada, «un día la resistencia será tu única arma». El hambre era compañera constante. El pan duro, las sobras frías, el agua turbia del pozo, todo formaba parte de su niñez. Aún así, Sarapina conservaba recuerdos fugaces de ternura, las canciones que su madre entonaba bajo la luna, melodías de libertad que viajaban más allá de los muros invisibles de la plantación. Aquellas canciones eran la semilla de su esperanza. A los 15 años, su inocencia fue quebrada por el amo Williams padre. La llamó a la casa grande y, detrás de las puertas cerradas, convirtió su cuerpo en territorio de abuso. Sarapina no gritó, aprendió a guardar silencio, a tragar el dolor como quien traga veneno día tras día. Fue entonces cuando la niña se transformó en mujer marcada por cicatrices invisibles. Tiempo después, conoció la dicha fugaz de la maternidad. Su primer hijo, James, apenas aprendía a caminar cuando fue vendido a otro hombre. Sarapina aún recordaba su manita extendida, los gritos ahogados mientras la carreta se alejaba levantando polvo. Aquel día sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, pero también que una nueva fuerza nacía dentro de ella, la fuerza de una madre que jamás perdonaría al mundo por arrebatarle lo que más amaba. Desde entonces, Sarapina juró que nunca más se rendiría. El dolor sería su escudo, y la resistencia, su única forma de sobrevivir. Margaret llegó a la vida de Sarapina como un rayo de luz en medio de la oscuridad. La niña, con apenas 7 años, tenía el cabello dorado como el trigo y unos ojos azules que brillaban con curiosidad. A diferencia de muchos en la casa grande, no miraba a Sarapina con desprecio ni con indiferencia. La buscaba, se aferraba a su falda, pedía escuchar historias antes de dormir. Sarapina, con su vientre ya redondo por el nuevo hijo que esperaba,
encontraba en Margaret un refugio inesperado. La niña se sentaba a su lado en la cocina mientras ella amasaba el pan, o en los campos cuando debía llevar agua a los trabajadores. Margaret reía con espontaneidad, preguntaba sin miedo, y en esos momentos parecía olvidar la diferencia de piel y de condición. Había tardes en que Sarapina le enseñaba viejas canciones aprendidas de su madre. Margaret tarareaba con voz suave, repitiendo palabras que no entendía pero que le arrancaban sonrisas. Otras veces jugaban a inventar historias, la niña se imaginaba princesa y Sarapina, con voz firme, le contaba que incluso las princesas podían ser valientes y enfrentarse a los monstruos. Esa relación se convirtió en un secreto compartido. Margaret confiaba en ella más que en su propia institutriz. Cuando la pequeña se asustaba por las tormentas, corría a buscar los brazos de Sarapina. Cuando soñaba pesadillas, pedía que fuera ella quien la consolara. Para Sarapina, cada risa de Margaret era un recordatorio de lo que había perdido con su propio hijo. Cuidar a la niña le devolvía, aunque fuese por instantes, la sensación de ser madre otra vez. Entre ambas nació un lazo imposible de romper, una conexión que desafiaba las barreras impuestas por el amo, la ley y la sociedad. Una tarde de calor sofocante, Sarapina encontró a Margaret escondida detrás de los barriles de harina en la despensa. La niña temblaba, su vestido blanco desgarrado en un hombro y el rostro cubierto de lágrimas. Sus ojos azules, antes tan vivos, estaban apagados por un dolor que ninguna criatura de su edad debía conocer. Sarapina, a pesar de la pesadez de su vientre, se arrodilló con esfuerzo y la abrazó. Sintió el cuerpo frágil de la pequeña estremecerse contra el suyo. «¿Qué te ocurre, mi niña?», susurró con ternura, acariciándole el cabello húmedo y enmarañado. Margaret alzó la vista con labios temblorosos, incapaz de sostener la mirada por más de un instante. «Él dice que es nuestro secreto», murmuró en voz tan baja que Sarapina tuvo que inclinarse más cerca. «Dice que si hablo, te venderá, que nunca volverás a ver a tu bebé». El corazón de Sarapina se detuvo. Un frío punzante recorrió su espalda. Aún antes de escuchar el nombre, ya sabía de quién hablaba. «¿Quién, Margaret?», preguntó, aunque en su interior la respuesta ardía como fuego. La niña rompió en sollozos. «Papá, viene a mi cuarto por las noches. Dice que me quiere de una forma especial. Pero duele, Sarapina. Duele mucho». El mundo se derrumbó en silencio a su alrededor. El aire de la despensa se volvió irrespirable. En los ojos de Margaret reconoció el mismo terror que ella había sufrido en su juventud bajo las manos del amo. Una rabia antigua brotó de su pecho, un grito sofocado por años de obediencia forzada. Sarapina abrazó más fuerte a la niña, con lágrimas que mezclaban dolor y furia. «Esto no es amor, pequeña. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa». Y en ese instante, juró que la verdad no quedaría enterrada para siempre. 3 días después de aquella confesión, el amanecer trajo un silencio extraño a la casa grande. Margaret no despertó. La encontraron inmóvil en su cama, el rostro sereno como si durmiera, pero su piel ya fría revelaba la tragedia. Un murmullo de horror recorrió la plantación, los llantos de la señora Catherine llenaron los pasillos, mientras los sirvientes se miraban con miedo en los ojos. Sarapina, al enterarse, sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El recuerdo de la niña en la despensa, sus palabras quebradas, se clavó en su corazón como un cuchillo. Sabía que Margaret no había muerto de manera natural, que el verdadero monstruo se escondía detrás de la máscara de un padre respetado. Pero William fue más rápido. Con lágrimas fingidas, se presentó ante el sheriff y señaló con dedo acusador. «Fue ella», declaró con voz cargada de falsa indignación. «La esclava. Siempre estuvo celosa de mi hija. Tenía acceso a la cocina, a su leche, a todo lo que consumía. Nadie más pudo haberlo hecho». Los rumores se extendieron como pólvora. Vecinos blancos, ávidos de creer en la culpabilidad de una esclava, comenzaron a repetir la historia. Decían que Sarapina había mirado a Margaret con ojos extraños, que su apego era enfermizo, que envidiaba la atención que la niña recibía. El peso de la acusación cayó sobre ella sin escapatoria. En la plantación, ser culpable no requería pruebas, solo conveniencia.
Las cadenas regresaron a sus muñecas, más pesadas que nunca, y fue arrojada a la celda húmeda que ya conocía demasiado bien. Mientras los martillos levantaban el cadalso en el pueblo, Sarapina entendió la magnitud de su desgracia. No solo querían silenciarla, querían borrar la verdad enterrándola junto a ella en la horca. El día del juicio amaneció con un cielo despejado, pero en el interior del tribunal reinaba una tormenta silenciosa. La sala estaba abarrotada. Hombres de traje oscuro, mujeres con abanicos, curiosos que habían viajado desde condados vecinos solo para presenciar el espectáculo. Para muchos no era un juicio, sino una función destinada a confirmar lo que ya habían decidido creer. Sarapina fue conducida con grilletes en las muñecas, su vientre prominente apenas le permitía caminar. Los murmullos se elevaron cuando apareció, algunos con repugnancia, otros con morbosa fascinación. Nadie veía en ella a una mujer embarazada, solo a la acusada que, según el rumor, había asesinado a una niña blanca. El fiscal, Samuel Hawthorne, se levantó con paso seguro. Su voz retumbó en las paredes. Estamos aquí porque una criatura inocente fue envenenada por alguien movido por la envidia y el odio. Una esclava que olvidó su lugar y que, con fría intención, arrebató la vida de la pequeña Margaret. Sus palabras, cargadas de veneno, arrancaron gestos de aprobación entre el jurado, 12 hombres blancos que jamás habían dudado de cuál era su deber. El abogado asignado a Sarapina apenas levantó la voz. Joven e inseguro, balbuceó tímidas preguntas al médico que atendió a Margaret, insinuando una posible causa natural. Pero su falta de convicción era tan evidente que parecía pedir disculpas por defenderla. Sarapina quiso hablar, gritar la verdad sobre William, el monstruo que se ocultaba tras la máscara de padre ejemplar. Pero cada mirada en la sala le recordó que su voz no valía nada. Allí no era persona, sino propiedad juzgada por haberse atrevido a existir con dignidad. Cuando el jurado se retiró, apenas necesitaron una hora. El veredicto ya estaba escrito en sus ojos antes de pronunciarlo: culpable. La sentencia cayó como un martillazo en el alma: morir en la horca al amanecer. De vuelta en la celda, Sarapina sintió que el aire húmedo se volvía aún más pesado, como si las paredes quisieran aplastarla. El eco de las palabras del juez resonaba en su cabeza, colgada por el cuello hasta morir. No había apelación, no había clemencia. Se recostó contra el muro de piedra, llevando ambas manos a su vientre. El bebé se movía con fuerza, como si respondiera a la angustia de su madre. Cada patada era un recordatorio de que la vida seguía luchando dentro de ella, aun cuando la muerte ya la esperaba. Resiste, pequeño, susurró entre lágrimas. No dejes que este mundo cruel apague tu luz antes de nacer. Los guardias pasaban por el pasillo con pasos pesados, riendo a veces sobre la multitud que vendría a presenciar la ejecución. Afuera, los martillos no cesaban, el cadalso tomaba forma, madera sobre madera, como si construyeran un altar para el sacrificio. Sarapina recordó a su madre, a las canciones de cuna que le había cantado en noches de miedo. Con voz temblorosa empezó a tararear una de esas melodías, como si pudiera envolver a su hijo en un manto invisible de amor y protección. Cada nota era un escudo contra la desesperación, cada palabra un juramento de amor eterno. Las horas avanzaban lentas, arrastrándose como sombras interminables. El frío de la celda se mezclaba con el calor febril de su angustia. Entre lágrimas y suspiros, Sarapina comprendió que quizá no viviría para ver crecer a su hijo, pero podía dejarle un legado, la certeza de que había sido amado, incluso antes de abrir los ojos al mundo. El amanecer llegó gris y helado. En la plaza del pueblo, la multitud se apiñaba alrededor del patíbulo recién construido. Hombres con sombreros altos, mujeres envueltas en chales, incluso niños subidos a los hombros de sus padres, todos esperaban presenciar la ejecución de la esclava condenada. Sarapina fue conducida hasta la plataforma con los tobillos pesados por las cadenas. El vientre prominente dificultaba cada paso, pero sus ojos se mantenían firmes. Algunos en la multitud gritaban insultos, ansiosos de ver la soga apretarse en su cuello; otros, en silencio, no podían evitar fijarse en la vida que aún palpitaba dentro de ella. El verdugo ajustó la cuerda alrededor de su cuello. El murmullo de la gente creció, una mezcla de excitación y duda. Sarapina cerró los ojos y respiró hondo,
cuando de pronto un dolor agudo atravesó su espalda. El cuerpo se dobló hacia adelante, la labor había comenzado. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. «Está dando a luz», gritó una mujer desde el frente. El clamor cambió de tono, voces divididas entre quienes exigían continuar y quienes pedían detener la ejecución. «El niño es inocente», clamaban algunos, mientras otros exigían justicia inmediata. Cada contracción arrancaba un gemido que se mezclaba con el silencio tenso de la plaza. El juez, con rostro endurecido, ordenó al verdugo proceder. Pero el hombre dudó, con la mano temblorosa sobre la palanca. La visión de una mujer pariendo bajo la horca lo paralizaba. El grito de Sarapina se elevó como un trueno, resonando por encima del murmullo colectivo. En ese instante, la multitud se dividió por completo, unos horrorizados, otros indignados. El patíbulo, pensado para mostrar poder y justicia, se había convertido en escenario de un clímax impensable, la lucha entre la muerte decretada y la vida que se abría paso con fuerza indomable. Un silencio pesado cayó sobre la plaza cuando el grito agudo de un recién nacido rompió el aire helado de la mañana. El llanto del bebé retumbó más fuerte que cualquier discurso, más poderoso que la voz del juez. La criatura había nacido allí, en el patíbulo, bajo la sombra de la horca, viva y fuerte, envuelta en la sangre y el coraje de su madre. Una mujer del público, la esposa del médico, subió a la plataforma, ignorando las órdenes del juez. Con manos temblorosas, recibió al niño y lo envolvió en su propio chal. «Está vivo», anunció con voz firme. El clamor de la multitud estalló en un rugido, unos lloraban, otros gritaban de indignación. El juez Morrison, con el rostro desencajado, levantó su bastón y ordenó que se cumpliera la sentencia de inmediato. Pero el verdugo retrocedió, incapaz de accionar la palanca. «No puedo», dijo con voz quebrada. «No colgaré a una mujer que acaba de dar vida». La multitud respondió como una marea. «Córtenla», gritaban. «El bebé es inocente, esto no es justicia, es barbarie». Hombres y mujeres comenzaron a empujar hacia adelante, algunos subiendo al patíbulo, otros forcejeando con los guardias. El orden se quebró en cuestión de segundos. El juez intentó imponerse, su voz chillona resonando por encima del tumulto. «Obedezcan la ley, esto es teatro barato». Pero sus palabras fueron ahogadas por el clamor popular. Un grupo de mujeres rodeó a Sarapina, protegiéndola con sus cuerpos. Uno de los hombres cortó la soga que aún colgaba de su cuello, liberándola al fin. Con el niño en brazos, Sarapina fue sostenida por desconocidos que ya no la veían como esclava, sino como madre. La rebelión había comenzado, y con ella, la condena no escrita del juez Morrison, derrotado por la fuerza de un milagro. La multitud, aún alterada por lo ocurrido, se dispersó lentamente entre murmullos y gritos de indignación. Sarapina, debilitada pero con su hijo en brazos, fue llevada en secreto por Elizabeth Harwell y otras mujeres del pueblo hasta una casa segura. Allí, bajo el resguardo de los abolicionistas, pudo descansar por primera vez sin cadenas en las muñecas. El niño, de piel oscura y ojos brillantes, recibió un nombre cargado de significado, Freedom. Cada vez que Sarapina lo miraba, sentía que la vida le había regalado una victoria contra un destino escrito en sangre y dolor. Los días siguientes fueron de incertidumbre, pero también de esperanza. La familia Harwell, comprometida con la causa abolicionista, organizó su escape por la red clandestina del ferrocarril subterráneo. Entre susurros y noches sin luna, Sarapina y su hijo fueron conducidos hacia el norte, cada parada más cerca de la libertad. Mientras tanto, el juez Morrison pagaba con su propia vida la brutalidad de sus decisiones. El mismo pueblo que había querido espectáculo se volvió contra él, y su nombre quedó manchado para siempre. William, incapaz de sostener el peso de los rumores sobre el abuso de su hija y la injusticia cometida, vendió su plantación y huyó hacia el oeste, donde murió solo y deshonrado. Años después, en Filadelfia, Sarapina trabajaba como partera, trayendo al mundo nuevas vidas con la dulzura de quien había desafiado a la muerte. Freedom creció educado, fuerte, convertido en un joven que ayudaba a otros esclavos a alcanzar el norte. El recuerdo del patíbulo nunca se borró, pero se transformó en símbolo. En lugar de ser su tumba, aquel cadalso fue la cuna de una nueva historia.
La de una madre y un hijo que, contra todo pronóstico, nacieron juntos a la libertad. Ha sido testigo de una verdad que casi fue enterrada en la horca, una madre marcada para morir, un juez corrupto, y un milagro que estremeció a todo un pueblo. Pero esta no es la única historia oculta. Hay más secretos, más injusticias, más verdades prohibidas que esperan salir a la luz. Mano blanca indicando hacia la derecha, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde llega la verdad. Y recuerda, suscríbete ahora mismo, porque si no lo haces, te perderás la próxima verdad que te dejará sin aliento.